están ustedes? Hoy vamos a continuar esa clase inicial en la que explicábamos qué es la Constitución. Decíamos, para aclarar, la Constitución es el instrumento jurídico de organización del Estado que además regula los derechos fundamentales y establece los mecanismos de resguardo de esos derechos. También indicamos que lo que caracteriza a las constituciones es la supremacía. El artículo 7 de la Constitución establece la supremacía de la Constitución con relación a las otras normas del orden jurídico. Hablamos que había una Constitución material, que son precisamente las normas que regulan toda la organización del Estado y toda la parte de los derechos fundamentales. Y también planteamos la temática del origen de la Constitución. La Constitución la hace un poder constituyente, por eso se llama poder constituyente. Los poderes constituidos son los que están en la Constitución, que ha sido creado por ese poder constituyente. En este momento yo les voy a hablar de un proceso que se llama el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo es un proceso bellísimo que ordena nuestra materia. El constitucionalismo es nada más y nada menos ese proceso, esa tendencia de racionalizar el ejercicio del poder político mediante instrumentos jurídicos que se llamaron constituciones o constitución. Es decir, el constitucionalismo surge cuando comienza la tendencia de dictar constituciones. Y esas constituciones se dictaron para tratar de establecer parámetros racionales del ejercicio del poder, lo que implica controlar el poder. Porque la Constitución tiene unas funciones y yo se las voy a decir y les agradezco que siempre las tengan en cuenta. Primera función de la Constitución es organizar al Estado, organizar al poder político. Segunda función de la Constitución es establecer una gama de derechos fundamentales. Se declaran la existencia de esos derechos fundamentales y se establecen mecanismos de resguardo de los mismos. La tercera función de la Constitución es la de control. Es decir, como el poder se ejerce a través de órganos y estos órganos tienen titulares, no se puede dejar la actuación de estos órganos y de estos titulares del poder sin ningún tipo de límite. En consecuencia, la Constitución establece un sistema o una compleja gama de controles. La cuarta función de la Constitución es muy importante para un estudiante de Derecho. La Constitución es la base del orden jurídico, en virtud de ese principio de supremacía constitucional al que hicimos referencia. Como la norma madre es la Constitución, las leyes y otras normas jurídicas se deben corresponder con ese texto fundamental que es la Constitución. Y la quinta función de la Constitución es más de naturaleza política. A mí me gusta decir que aunque se diga normalmente que la Constitución es aprobada por el pueblo, en realidad esto tiene sus matices. Ese es el desideratum, que el pueblo apruebe la Constitución. Pero tenemos que entender que en toda sociedad hay élites políticas y esas élites pretenden conservar o acaparar el poder. Entonces, las constituciones tienen como quinta función ser en la práctica un proyecto de país, de nación, un proyecto de futuro. Y ese proyecto es de los factores dominantes en la escena política de un pueblo en el momento en que se hace la Constitución. Por supuesto, para que una Constitución sea vigente, tiene que responder a los deseos de ese pueblo. Si no se corresponde con los derechos fundamentales, con los anhelos, con las expectativas, con el sentir del pueblo, esa Constitución pierde valor. Pero siempre va a ser un proyecto. En consecuencia, repito, las 5 funciones de la Constitución son organizar el Estado, establecer los derechos fundamentales y mecanismos de resguardo, establece en tercer lugar un sistema de controles, en cuarto lugar es la base del orden jurídico y en quinto lugar es un programa político a ejecutar. Dicho esto, es interesante hablar del constitucionalismo.
¿Acaso no existían organizaciones de Estado antes del proceso del constitucionalismo? Por supuesto lo existían. El Estado romano, qué más perfección que el Imperio Romano en cuanto a la organización y establecimiento de órganos. Tan perfecto era que la reminiscencia de esos poderes todavía se ven en las constituciones modernas. U otros estados de la antigüedad. Organizaciones siempre ha habido. Lo que cambió fue el perfil, lo que cambió fue determinar la primacía del ser humano, la primacía de las mujeres y los hombres frente a esas estructuras de poder. Y la fórmula para tratar de establecer esa primacía fue declarar los derechos. ¿Y por qué utilizó el término declarar? Porque el Estado no crea derecho. Entre otras cosas, porque los seres humanos son previos al Estado. El ser humano es previo, su dignidad es previa. No puede el Estado crear derechos. Lo que hace el Estado es reconocer el derecho fundamental de los individuos. Por eso, la consecuencia lógica de lo que les estoy diciendo es que el Estado no puede eliminar derechos fundamentales del ser humano. El Estado puede reconocerlos, pero como no los cree, tampoco los puede eliminar. Y esto tiene relación con el inicio del constitucionalismo, porque el constitucionalismo, más que como fórmula organizativa, surgió por la necesidad de las declaraciones de derechos, y aquí podemos clarificar que el punto de inicio es el momento en que comenzaron esas declaraciones, y por supuesto la más famosa de ellas, ustedes saben cuál es: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Francesa del año 1789. ¿Y por qué es tan importante la Declaración Francesa? Porque ellos hablan del universo, ellos hablan de todos los seres humanos, no hablan de los franceses. Eso es lo que le da a la Declaración Universal de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de Francia del año 1789 una entidad tan importante. Pero si ustedes ven, esa declaración coincide con acontecimientos históricos de especial relevancia. Y me voy a referir a dos procesos interesantísimos. Por una parte, la destrucción de estados, como pasó con la Revolución Francesa, donde fue destruido el Estado francés, l'Ancien Régime, fue destruido y se da la necesidad de una nueva organización política. Pero también América en esto es importantísima. Se crean nuevos estados. Los procesos de emancipación que comienzan en América obligan a la creación de nuevos estados y por supuesto a unas nuevas estructuras y organización. Y así encontramos en los Estados Unidos la primera constitución existente en la historia de la humanidad, formalmente hablando, es la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Y ustedes saben qué constitución es vital en el proceso constitucionalista: la Constitución venezolana de 1811. La primera de América Latina, la que fue hecha por una sociedad especialmente vinculada a la temática de una liberación del Imperio Español, y que fue redactada por individuos de una tremenda formación humanística, política, jurídica. Y esa Constitución de 1811 en la práctica es la que tenemos hoy, porque ha sido modificada en numerosas oportunidades, pero el núcleo central está ahí. Pero también podemos decir que en 1830 se creó la primera Constitución que en la práctica crea la nacionalidad venezolana. Esas dos constituciones, la de Caracas de 1811, la de Valencia de 1830, son los hitos del constitucionalismo venezolano, y es precisamente lo que yo quiero destacarle, cómo las constituciones son una tendencia modernista y es una tendencia para organizar el Estado y para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y los hombres.